Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí, a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para compartir con vosotros la séptima entrega ya de la colección Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes. Si os acordáis, la última novela que subí, o el último vídeo que subí aquí al canal, fue el de La Ilustre Fregona, una novela ejemplar de Cervantes que os recomiendo a todos. Pero además, hay novelas subidas aquí, hay vídeos sobre esta colección tan clásicos como La Gitanilla, El licenciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo, etcétera, etcétera. Ya digo, esta es la séptima entrega que subo de esa colección. Aquí en la cajita de descripción os dejaré pues la mayoría de los enlaces a los vídeos de esa colección. Pero además también tenéis cantidad de vídeos. Tenéis vídeos de Hemingway, tenéis vídeos de Tolstoy, cantidad de vídeos y de cuentos rusos, cuentos chinos, cuentos indios, etcétera, etcétera. Pero además también os emplazo a que visitéis mi otro espacio, Cuentos Inmortales TV, porque en estos momentos no estoy subiendo nada allí, pero hay más de 400 vídeos, y todos y cada uno sin anuncios, libres para todos vosotros, porque el canal está desde hace ya meses desmonetizado. Por lo tanto, yo no voy a quitar ningún vídeo y os los dejo a todos así tal como están para que los disfrutéis. Bien, ya llevaba una semana sin subir nada, lo siento muchísimo, ya sé que muchos esperáis que esté ahí al pie del cañón cada día si puede ser, pero está claro que he empezado a trabajar y que las cosas se complican y cada vez tengo menos tiempo y bueno, y la motivación también va bajando, he de ser sincero. ¿Por qué? Pues porque cuando no me dan un palo aquí, me dan un palo en el otro espacio y siempre estoy palo tras palo. ¿Y todo eso qué implica? Implica que cada vez pues el algoritmo que te promociona menos el canal y cuando subes algo como que llega a menos gente. Y al final pues el tirón de cada vídeo que subo pues es inferior. Y la motivación, como digo, va descendiendo. Pero bueno, siempre que esté en mi mano, tenga tiempo y ganas, pues os iré sacando alguna cosita. Por eso lo que os decía, ¿no? Que podéis pasaros por el otro canal también y recordar vídeos o en este mismo espacio también tenéis muchísimos cuentos y relatos. Bien, dicho esto, deciros que hoy os traigo en esta nueva entrega una novela ejemplar titulada El celoso extremeño. Y como siempre en estas novelas, al final del vídeo tendréis unas enseñanzas apasionantes que nos deja y que he extraído yo de esta novela. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la gente pues que en la medida de lo posible me sigue apoyando, me deja su like, me muestra su cariño a través de los comentarios y bueno, y se suscribe al canal. Muchísimas gracias, como digo, nos vemos al final del vídeo y sin más dilación, comencemos. El celoso extremeño. No hace muchos años salió de una aldea de Extremadura un hidalgo, hijo de padres nobles, que anduvo gastando toda la hacienda que éstos le habían dejado por España, Italia y Flandes. Muertos sus padres y casi agotado su patrimonio, llegó a la gran ciudad de Sevilla, donde acabó de rematar lo poco que le quedaba. Al verse tan necesitado de dinero y con muy pocos amigos, decidió irse a las Indias, refugio y amparo de los españoles desesperados. Y como una flota se partía para las Américas, habló con el almirante que la mandaba, preparó su equipaje con las provisiones necesarias para hacer la navegación y una estera de esparto para dormir, y se embarcó en Cádiz. Ya en alta mar, iba pensando en los peligros que había pasado en los años de su peregrinación por los diversos países y en lo mal que había administrado su vida y hacienda,
de tal manera que tomó la firme resolución de cambiar de vida. La flota estaba en calma cuando Felipe de Carrizales, que así se llamaba, vivía esta tormenta en su interior. Volvió a soplar el viento, empujando con tanta fuerza los navíos que no dejó a nadie sin hacer nada, y así no tuvo más remedio Carrizales que dejar sus reflexiones y dedicarse a lo que le mandaban. Pero el viaje al fin no tuvo problema alguno, de tal forma que llegaron felizmente al puerto de Cartagena de Indias. Tenía entonces Felipe 48 años, y en los 20 que pasó en las Indias, gracias a su trabajo e ingenio, consiguió amasar una considerable fortuna. Viéndose pues en el Perú y muy rico, le entraron ganas de regresar a su patria, y con su hacienda, toda en barras de oro y plata, se volvió a España. Desembarcó en Sanlúcar y llegó a Sevilla, con tantos años como riquezas. Buscó a sus amigos, y todos estaban muertos. Y si cuando se fue a las Indias, pobre y necesitado, no le dejaban descansar sus pensamientos, lo mismo le pasaba ahora en tierra firme y por causas muy distintas. Antes no podía dormir por ser pobre y ahora por ser rico. Miraba Carrizales sus barras de oro, no como avaro, porque en algunos años que fue soldado aprendió a ser generoso, sino pensando qué iba a hacer con ellas, porque tenerlas así no daba fruto alguno y guardarlas en casa era anzuelo para ladrones y codiciosos. No tenía ya ganas de volver a ser mercader y además le parecía que con los años que tenía le sobraba dinero para pasar lo que le quedaba de vida. Y quería además pasarlo en su tierra y vivir tranquilamente la vejez. Pero otra inquietud se sumaba a la anterior. ¿A quién le iba a dejar tantas riquezas? Pensó en que todavía podía casarse, pero la idea le asustaba, porque era un hombre celosísimo, tanto que, sin estar aún casado, empezaba a sentir los celos y a temer las imaginaciones, de tal forma que decidió no hacerlo. Pero un día quiso la suerte que pasando por una calle levantó los ojos y vio en una ventana a una jovencita de unos 13 o 14 años, tan hermosa que sin poder defenderse, el buen viejo Carrizales se enamoró locamente de la muchacha que se llamaba Leonora, y enseguida empezó a hacerse un montón de reflexiones hablando consigo mismo. Esta muchacha es hermosa y por la apariencia de su casa no debe de ser rica. Como es muy jovencita, yo podré moldearla a mi gusto. Me casaré con ella y la encerraré en mi casa y solo conocerá el mundo que yo le enseñe. No soy tan viejo que no pueda aún esperar a tener hijos que me hereden. Que tenga dote o no, no me importa nada porque el cielo me dio para los dos y los ricos no han de buscar en el matrimonio dinero, sino gusto. Que el gusto alarga la vida y los disgustos entre los casados la acortan. Está pues decidido, me caso. Se repitió a sí mismo este discurso 100 veces y al cabo de algunos días habló con los padres de Leonora y se enteró de que aun pobres eran nobles. Les expuso su intención y la cantidad de su hacienda y les rogó que le diesen a su hija por mujer. Ellos le pidieron tiempo para informarse de todo y él también para comprobar lo que ellos decían. Como ambas partes comprobaron que habían dicho la verdad, en poco tiempo Leonora pasó a ser la esposa de Carrizales, a la que él mismo dio como dote 20.000 ducados. Tal era el amor que abrasaba el pecho del viejo celoso. Pero apenas dio el sí de esposo, cuando de golpe se le metieron dentro un montón de rabiosos celos y comenzó, sin razón alguna, a temblar y a sufrir preocupaciones que nunca había tenido. Y la primera muestra que dio de ser tan celoso fue que no quiso que ningún sastre tomara las medidas a su esposa para hacerle los muchos vestidos que pensaba regalarle, y fue buscando a una mujer que tuviera la misma figura que Leonora hasta que encontró a una pobre que así se lo pareció, y ella fue el modelo de la ropa que mandó hacer. Luego se la probó su esposa, y como le iba bien, Carrizales encargó muchos y ricos trajes, de tal forma que los padres de la novia se pusieron muy contentos al ver lo bien que la habían casado.
La niña estaba muy asombrada porque había tenido siempre un solo traje humilde. La segunda señal de sus celos fue querer hacer una casa a su gusto para vivir con su esposa. Compró por 12.000 ducados una en un barrio principal de la ciudad, que tenía un pozo con agua y un jardín con muchos naranjos. Cerró todas las ventanas que miraban a la calle y les dio vista al cielo, y lo mismo hizo con todas las otras de la casa. En el portal de la calle, que en Sevilla llaman casapuerta, hizo una caballeriza para una mula, y encima un pajar y una estancia para que viviera en ella un esclavo negro, viejo y eunuco. Levantó las paredes de la azotea de tal manera que el que entraba en casa tenía que mirar al cielo por línea recta, sin que pudiera ver otra cosa. Y el patio solo se comunicaba con la entrada con un torno. Compró muy ricos muebles, tapices, cortinajes, y compró también 4 esclavas blancas y 4 negras. Contrató a un despensero para que le llevara comida y la dejara en el torno, a través del cual le darían el dinero que costase. Hecho todo esto, puso parte del dinero a renta fija, otra en el banco para poder disponer de él, y se quedó con algo para lo que necesitara. Hizo una llave maestra para toda la casa y llenó ésta con todas las cosas necesarias que pueden comprarse al por mayor para vivir un año. Una vez la tuvo así acondicionada, se fue a ver a sus suegros y les pidió ya a su mujer. Ellos se la entregaron con lágrimas porque les pareció que se la llevaban a enterrar. La jovencita no sabía aún lo que le esperaba, y así, llorando con sus padres, les pidió su bendición, y rodeada de sus esclavas y criadas, dando la mano a su marido, se fue a su casa. Al entrar en ella, Carrizales les hizo un discurso a todas, les encargó la custodia de Leonora y les prohibió que dejasen entrar a nadie al patio. Nadie podía pasar más allá del torno, ni el mismo esclavo. Y a quien más encargó la guarda de la jovencita fue a una señora entrada en años, a una dueña, que sería el aya de Leonora y también la que mandase a las esclavas y a 2 doncellas de la misma edad que su mujer, a las que también había contratado Carrizales, pensando en que la distrayeran. Les prometió que las trataría todas maravillosamente para que no notaran su encierro, y que todos los días de fiesta irían a oír misa, pero tan temprano que nadie pudiera verlas, ni tan siquiera a la luz del día. Todas aceptaron hacer lo que él les mandaba, y su joven esposa, encogiendo los hombros, bajó la cabeza y dijo que ella le obedecería siempre como esposo y señor. Recogido el buen extremeño en su casa, comenzó a gozar como pudo de los frutos del matrimonio. A Leonora, como no los conocía, no le parecieron ni bien ni mal. Ella pasaba el tiempo con su dueña, doncellas y esclavas, y ellas dieron en ser golosas y casi todos los días se dedicaban a hacer sabrosos pasteles. Su amo estaba contentísimo de proporcionarles todo lo que necesitaban para elaborarlos porque veía que así estaban entretenidas y no pensaban en su encierro. Leonora se divertía haciendo muñecas, cosa que indicaba sus pocos años y que satisfacía mucho a su celoso marido. Carrizales vivía contentísimo, convencido de que había escogido a la mejor esposa posible para la mejor vida imaginable. No hacía más que llevarle regalos y estaba dispuesto a satisfacer cualquier capricho que ella tuviera. Los días que iban a misa era casi antes de amanecer y les acompañaban los padres de su mujer, que así podían hablar con ella, pero siempre en presencia de Carrizales. Por un lado, tenían lástima de su hija, pero por otro vivían contentos con todo lo que su generoso yerno les daba. El celoso extremeño se levantaba pronto y esperaba que llegara el despensero con todo lo que le había encargado el día anterior. Luego salía de casa, las más veces a pie, y dejaba cerradas las 2 puertas, la de la calle y la de en medio, y entre las 2 quedaba como guardián el esclavo. Se iba a sus negocios, que eran pocos, y rápidamente volvía a casa, donde no tenía más preocupación que satisfacer todos los deseos de su esposa y darles a las criadas lo que le pedían,
Todas lo querían porque era amable y generoso. Así se pasó un año como de noviciado en un convento, y así hubieran seguido toda su vida si el diablo no lo hubiera estorbado, como veréis. Todo lo había pensado Felipe para que no hubiera en su casa ningún varón, ni tan siquiera había ni gato ni perro que no fuese hembra. De día pensaba y de noche no dormía. Él era la ronda y el centinela de su casa. Lo que podía verse en los tapices de la casa eran solo mujeres, flores y bosques. Su jovencísima esposa vivía contenta porque no veía más que lo que encerraban las paredes de la casa. No se vio monasterio tan cerrado, ni monjas tan recogidas, ni manzanas de oro tan guardadas. Y a pesar de todo, Carrizales no pudo evitar lo que pasó. Hay en Sevilla jóvenes holgazanes y sinvergüenzas que se pasan la vida sin hacer nada, callejeando. Uno de estos galanes acertó a mirar la extraña casa de Carrizales, y al verla siempre cerrada, le entraron ganas de saber quién vivía en ella. Preguntando, vino a saber todo lo que quería. Se enteró de los celos del viejo, de la belleza de su joven esposa y de cómo la tenía encerrada. Y todo ello no hizo más que despertarle el deseo de entrar en una fortaleza tan bien guardada, y si fuera posible, ver la joya encerrada en ella. Se lo dijo a unos amigos suyos que se ofrecieron a ayudarle. Loaysa, que así se llamaba el galán sin vergüenza, fingió que se marchaba unos días de la ciudad para que nadie lo echara de menos. Luego se disfrazó así. Encima de sus calzones y camisa limpia se puso unos vestidos rotos y desastrados. Se afeitó el poco de barba que llevaba, se tapó un ojo con un parche, se vendó una pierna y cogiendo 2 muletas se convirtió en un pobre tullido. Todas las noches se ponía junto a la puerta cerrada de la casa de Carrizales, sacaba una guitarrilla a la que faltaba alguna cuerda y empezaba a tocarla y a cantar. Y como algo de músico tenía, no lo hacía mal, de tal forma que siempre se paraban a escucharlo los que pasaban por la calle. Escogió romances de moros para que el esclavo, que se llamaba Luis, se fijara en su canto. Y así lo hizo, porque, poniendo el oído pegado a la puerta, se quedaba colgado de la música y hubiera dado un brazo por poder abrir aquella y oír el canto a gusto. Cuando Loaysa quería que los que se paraban a escucharlo se marchasen, dejaba de cantar y con su guitarra y sus muletas se iba. 4 o 5 noches había hecho música para el negro, que solo por él la tocaba, porque sabía que el edificio se empezaría a desmoronar por él. Y no se equivocó, pues poniéndose una noche, como solía, junto a la puerta, empezó a templar su guitarra, y al notar que el esclavo estaba atento, acercándose al quicio de la puerta, con voz baja le dijo: «Luis, ¿podría darme un poco de agua, que tengo sed y no puedo cantar?» «No», le contestó el esclavo, «porque no tengo la llave de esta puerta y no hay agujero en ella por donde yo os la pueda dar». «Pues, ¿quién tiene la llave?», le preguntó Loaysa. «Mi amo», respondió el esclavo, «que es el hombre más celoso del mundo. Si supiera que ahora estoy hablando con alguien, me mataría. ¿Pero quién sois vos?» «Yo soy un pobre lisiado de una pierna, que me gano la vida pidiendo limosna, y además enseño a tocar la guitarra a hombres morenos y a otra gente pobre. He enseñado a hacerlo a 3 esclavos de grandes señores, y ya pueden tocar y cantar en cualquier taberna, y me lo han pagado muy bien». «Mejor os lo iba a pagar yo», dijo Luis, «si pudiera recibir lección de vos. Pero es imposible, porque mi amo, cada mañana, al salir, cierra la puerta de la calle, y al volver hace lo mismo, y yo quedo emparedado entre 2 puertas». «Por Dios, Luis», replicó Loaysa, «si vos pensarais la manera de que yo pudiera entrar alguna noche a daros lección de guitarra, en menos de 15 días sabríais tocarla perfectamente. Yo soy muy buen maestro, y he oído decir que vos tenéis mucha facilidad para aprender, y además tenéis buena voz, y seguro que el canto se os da muy bien». «No canto mal», respondió el esclavo, «pero ¿de qué me sirve si solo sé un par de romances?».
Yo os podría enseñar muchos, todos los que están de moda ahora, y en pocas lecciones os veríais músico y cantor. ¿Y de qué me aprovecha todo esto?, le dijo suspirando el esclavo, si no sé cómo meteros en casa. No tenéis más que coger las llaves a vuestro amo, porque yo os daré un trozo de cera, en donde imprimiréis la forma de los dientes. Luego, un cerrajero amigo mío hará la llave, y así podré entrar de noche y enseñaros a tocar la guitarra. Y todo esto lo hago porque os tengo afición, y sé que seréis buen músico. Sería una lástima que una voz como la vuestra se perdiera al no tener el apoyo de la guitarra. Todo esto me parece muy bien, dijo el esclavo, pero es imposible porque nunca están las llaves de la casa en mi poder. Mi amo no las suelta nunca de día y de noche las pone debajo de su almohada. Pues vamos a hacer otra cosa, le dijo Loaysa. Si vos quitáis un poco de tierra por debajo del quicio de la puerta, os daré unas tenazas y un martillo para que podáis sacar la cerradura. Más tarde la volveremos a poner para que no se note. Y una vez esté yo dentro, me daré tal prisa a enseñaros que enseguida seréis maestro en el arte. Y por la comida, no os preocupéis, que yo llevaré para que podamos comer los 2 8 días. De la comida, replicó el esclavo, no tenéis que preocuparos, porque con lo que me da mi amo y las criadas habrá comida de sobra. Vaya el señor pobre a buscar esas tenazas y martillo mientras yo hago el agujero para poder cogerlos. Pues en un par de días tendréis, Luis, todo lo necesario para poner en marcha nuestro plan. Pero ahora no os marchéis sin cantarme algo, le pidió el esclavo, para que me vaya a acostar con gusto. Y en lo de la paga, sepa, señor, que le pagaré mejor que un rico. No me preocupa el cobro, que según os enseñe, así podréis pagarme. Y ahora escuchad esta canción, que cuando esté dentro veréis milagros. Y le cantó Loaysa un romance, con que dejó al esclavo tan contento que no quería más que llegase el momento de poder abrir la puerta. Dicho y hecho. El galán sin vergüenza se lo dijo a sus amigos, y al día siguiente ya tenía los instrumentos, que le dio a las 2 noches a Luis, que se había apresurado también a hacer el agujero por donde cogerlos. Con ellos pudo romper muy fácilmente los clavos y tener la chapa de la cerradura en la mano. Abrió la puerta e hizo pasar a su maestro músico. Cuando lo vio tan andrajoso y con las muletas, se quedó asombrado. Lo primero que Loaysa hizo fue darle una bota de buen vino y unas frutas confitadas al esclavo, y a continuación empezó a saltar de alegría, cosa que todavía admiró más al pobre esclavo. «Sabed, hermano Luis», le dijo Loaysa, «que mi cojera es falsa y mi aspecto es otro, pero para pedir es necesario tener ambas cosas, y con ellas y mi guitarra consigo limosna y paso la mejor vida del mundo». Antes de seguir adelante, el esclavo le dijo que tenían que volver a poner la cerradura para que no se notara nada. Así lo hicieron y quedó como antes estaba, de tal forma que el esclavo se puso contentísimo. Encendió enseguida Luis un velón de cera, y Loaysa, sin pérdida de tiempo, sacó su guitarra y empezó a tocarla de tal forma que el esclavo quedó embobado escuchándole. Luego comieron los dulces y bebieron, y le pasó la guitarra a Luis para que empezara a aprender. Como además de no tener ni idea había bebido bastante, no acertaba con las cuerdas, pero le hizo creer su avispado maestro que ya había aprendido al menos 2 tonadas, y el esclavo se lo creía. Así siguieron aún un buen rato, y después durmieron lo poco que les quedaba de la noche. A las 6 de la mañana, Carrizales abrió la puerta de en medio, y también la de la calle, y estuvo esperando al despensero, que llegó al cabo de un rato, y después de entregar la comida por el torno, se volvió a ir. El viejo llamó a su esclavo para que bajase a coger la cebada para la mula y la ración de su comida. Y luego se marchó a la calle, dejando cerradas las 2 puertas, pero sin advertir lo que habían hecho en la de la calle, cosa que alegró mucho a maestro y discípulo. Apenas salió el amo de casa cuando el esclavo le cogió la guitarra a su maestro y empezó a tocar de tal manera que las criadas le oyeron y por el torno le preguntaron: «¿Qué es esto, Luis?
¿Desde cuándo tienes tu guitarra o quién te la ha dado? ¿Que quién me la ha dado? Contestó Luis. El mejor músico que hay en el mundo y el que me va a enseñar en menos de 6 días más de 6.000 canciones. ¿Y dónde está ese músico?, preguntó el ama de llaves. No está muy lejos de aquí, respondió el negro. Y si no fuera por vergüenza o por el miedo que le tengo a mi amo, quizá os lo podría enseñar, porque estoy seguro de que os gustaría mucho verlo. ¿Y dónde puede estar él para que nosotras podamos verlo si en esta casa nunca ha entrado más hombre que nuestro amo?, le siguió preguntando el ama. No os quiero decir nada, dijo Luis, hasta que veáis lo que ya sé y él me ha enseñado en poquísimo tiempo. Si no es algún demonio, replicó el ama, el que te ha enseñado, yo no sé quién te puede hacer músico en tan poco tiempo. Ya lo veréis, le contestó el esclavo, y lo oiréis algún día. No puede ser eso, dijo una criada, porque no tenemos ventanas a la calle para poder ver ni oír a nadie. Para todo hay remedio menos para la muerte, replicó el esclavo, sobre todo si os calláis. ¿Y cómo que callaremos, hermano Luis?, dijo una de las esclavas. Callaremos más que si fuéramos mudas, porque me muero por oír una buena voz, que desde que nos emparedaron en esta casa, ni aun el canto de los pájaros hemos oído. Toda esta conversación la estaba oyendo con muchísimo gusto Loaysa, porque veía que todos estaban caminando hacia donde él quería llegar. Luis se despidió de las criadas prometiéndoles que cuando menos lo pensasen las llamaría para que escucharan una buena voz, porque el miedo de que su amo regresara le hizo volver a su rincón. Tampoco se atrevió a seguir de día con la lección de música, no fuera a ser que su amo lo oyese. Y en efecto, al poco llegó a la casa, y cerrando las 2 puertas como acostumbraba, se metió en ella. Cuando más tarde una esclava le dio comida al negro, éste le dijo que por la noche, cuando su amo estuviera dormido, bajaran todas al torno para oír la voz que les había prometido. Pero antes de esto le había pedido con muchos ruegos a su maestro que esa noche quisiera cantar y tocar la guitarra junto al torno para que él pudiera cumplir la palabra que había dado a las criadas de que pudieran oír una voz maravillosa. Él fingió que no quería hacer lo que estaba deseando para que él insistiera más en ello y creyera que lo hacía solo para darle gusto a él. ¡Qué contento se puso Luis! Aquel día dio de comer a Loaysa mejor que en su casa porque quizá en ella no le hubiera sobrado la comida. Llegó la noche y más o menos a la mitad de ella empezaron a llamar a Luis con voz muy baja desde el torno. Él se dio cuenta de que eran las criadas y llamando a su maestro bajaron los 2 del pajar con la guitarra bien templada. Les preguntó cuántas eran las que escuchaban y le dijeron que todas menos su señora, que quedaba durmiendo con su marido, cosa que le pesó mucho a Loaysa. Pero a pesar de ello, tocó lo mejor que supo la guitarra, con tal armonía que dejó admirado al negro y seducido al enjambre de mujeres que le escuchaba. Y luego, cuando empezó él a cantar el Pésame de ello, tan popular entonces, todas se pusieron entusiasmadas a bailar, pero todo en silencio y con una centinela que vigilaba y les hubiera avisado si el viejo despertaba. Siguió cantando otras canciones de tal manera que su auditorio, entusiasmado, le preguntó al esclavo que quién era el maravilloso músico y cantante. Él les dijo que era un pobre que pedía limosna, pero que era el más galán y apuesto hombre que había entre todos los mendigos de Sevilla. Le rogaron entonces que hiciera todo lo posible para que ellas pudieran verlo, y que no lo dejara ir de casa en 15 días, que ellas le darían todo lo que quisiera. Le preguntaron cómo había logrado meterlo allí, pero él no quiso contestarles. En cambio, sí les dijo que si querían verlo, podían hacer un agujero pequeño en el torno y taparlo a continuación con cera. Les habló también Loaysa y lo hizo de tal forma que se dieron cuenta de que no podía ser un pobre mendigo. Ellas le pidieron que volviera a la noche siguiente al mismo lugar, que intentarían que bajara a escucharlo también su señora, aunque el problema que tenían era que su señor
tenía el sueño muy ligero, y no por sus muchos años, sino por sus muchos más celos. Loaysa les dijo que si querían escucharlo a él sin miedo alguno, les daría unos polvos para que echaran en el vino de su señor, y así éste dormiría con un sueño tan pesado que no habría peligro de que lo despertaran. «Jesús, si esto fuera cierto», dijo una de las criadas, «qué buena ventura se nos habría entrado por la puerta de casa sin darnos cuenta. No serían polvos de sueño para él, sino polvos de vida para nosotras y para la pobre de mi señora Leonora, su mujer, porque no la deja sola ni a sol ni a sombra, ni la pierde de vista un solo momento. ¡Ay, Señor mío de mi alma, traiga pronto esos polvos! Vaya y no tarde. Tráigalos, que yo me ofrezco a ponérselos en el vino. Y ojalá durmiera el viejo 3 días y 3 noches, que otros tantos tendríamos nosotras de felicidad». «Pues yo los traeré», dijo Loaysa, «y no hacen daño alguno a quien los toma, porque solo le provocan un sueño profundísimo». Todas le dijeron que los trajera a la noche siguiente, que ellas harían un agujero al torno para poder verlo. Y el esclavo, aunque casi amanecía ya, quiso tomar la lección y se la dio Loaysa, y además le dijo que era el discípulo con mejor oído que había tenido nunca. Y el pobre negro no sabía ni poner los dedos en las cuerdas de la guitarra. Sus amigos iban todas las noches a la puerta y hacían una señal para que Loaysa supiera que allí estaban por si necesitaba algo. Esa noche les dijo lo que le hacía falta, contándoles cómo iba progresando su negocio. Les pidió que buscaran un narcótico para dárselo al viejo, y ellos le prometieron que se lo pedirían a un médico amigo suyo y volverían con él a la noche siguiente. Llegó la noche y la banda de palomas acudió al reclamo de la guitarra. Con ellas fue Leonora, temblando y con miedo de que se despertara su marido, porque le habían dicho tantas cosas de la armonía de la música y del gallardo músico pobre, porque sin haberlo visto lo alababan, que no pudo resistirse a acudir con ellas a pesar del peligro que corrían. Lo primero que hicieron fue el agujerito en el torno para ver al músico, que ya no estaba en disfraz de pobre, sino vestido elegantemente con un traje que se había traído en las alforjas, porque había pensado en todo. Era mozo gallardo, bien parecido, y como hacía tanto tiempo que todas tenían la vista hecha a mirar solo al viejo de su amo, les pareció que veían a un ángel. Se ponía una al agujero para verlo, y luego otra y otra, y para que pudieran admirarlo mejor, el negro le paseaba el velón de cera encendido de arriba abajo del cuerpo. Después que todas lo hubieran visto a gusto, Loaysa cogió la guitarra y cantó esa noche tan bellamente que acabó de conquistárselas a todas, desde la vieja ama a la más moza. Al final todas rogaron a Luis que pensara la forma de que su maestro pudiera entrar donde estaban ellas para verlo y oírlo mejor, y sin ese pavor que tenían entonces de que su amo pudiera despertarse y cogerlas de pronto en tal ocupación. Su señora no estuvo de acuerdo con ellas y dijo que de ninguna manera se intentara tal cosa, que desde allí podían verlo y oírlo muy a su gusto. «Estése vuesa merced encerrada con su Matusalén», le dijo el ama de llaves, «y déjenos a nosotras divertirnos como podamos. Y además, el señor maestro de música parece tan honrado que no hará más de lo que nosotras le digamos que haga». «Yo, señoras», dijo Loaysa, «solo vine aquí con la intención de servir a todas vuesas mercedes, y lo hice porque me da lástima el encierro en que están. Soy un hombre tan sencillo, pacífico y obediente que no haré más de lo que me digan. Si una de vuesas mercedes me dice: «Maestro, siéntese aquí», «Maestro, siéntese allá», así lo haré como el perro más dócil». «Si esto va a ser así», dijo la ignorante de Leonora, «me parece bien, pero ¿cómo va a poder entrar aquí el señor maestro?» «Bueno», dijo Loaysa, «vuesas mercedes consigan sacar un molde de cera de la llave de esta puerta de en medio, que con él yo lograré mañana por la noche otra igual». «Si se saca de esta llave una igual», dijo una doncella, «se tiene la de toda la casa, porque es llave maestra». «No por eso será peor», dijo Loaysa,
Pero Leonora, antes de consentirlo, hizo jurar al galán por la vida de su padre y por la cruz que cuando entrase haría solo lo que ellas le mandasen. Y así acabó la charla esa noche, quedando todos muy contentos por el plan acordado. A las 2 horas estaban junto a la puerta los amigos que hicieron la señal convenida para que los oyera Loaysa. Les contó cómo llevaba el asunto y les preguntó si traían los polvos para dormir y les dijo lo de la llave maestra. Sus amigos le dijeron que a la noche siguiente le llevarían el narcótico, en polvo o en pomada, y que era de tal tipo que untados los pulsos y las sienes con él, causaba tal sueño que uno no se despertaba en 2 días a menos que se lavaran con vinagre las partes untadas, y que cuando les diera el molde de la llave se la mandarían hacer sin problema alguno. Después de despedirse, Loaysa y su discípulo durmieron lo poco que les quedaba de la noche con el deseo ya de la próxima. Llegó pues esa noche y acudieron a la hora acostumbrada al torno todas las criadas de la casa, grandes y chicas, negras y blancas, porque estaban deseosas de ver al señor músico. Solo faltó Leonora, porque estaba acostada con su marido esperando que se durmiera, porque les había dicho que cuando viera que lo estaba, intentaría sacarle la llave de debajo de la almohada y hacer el molde en cera blanda, que ya tenía preparada para ello. Como el viejo cerraba con llave la habitación, les mandó que al poco rato fueran a la gatera por donde les daría la copia en cera. Cuando Loaysa estaba hablando con ellas, oyó la señal de sus amigos y fue al puesto de encuentro, por donde le dieron un botecico de ungüento que tenía la propiedad que le habían dicho. Lo cogió Loaysa y les pidió que esperaran un poco, que enseguida les daría el molde de la llave maestra en cera. El ama de llaves, que era quien tenía mayor interés en ver de cerca al galán músico, fue la encargada de llevar el ungüento a Leonora para que untara los pulsos de su marido. Al llegar a la gatera, se encontró con que Leonora ya estaba tendida en el suelo, con la cara puesta en el agujero. El ama se tendió de la misma forma, puso la boca en el oído de su señora y le dijo en voz baja que tenía el ungüento y le contó cómo usarlo. Leonora le dijo a su vez cómo no había podido de ninguna manera cogerle la llave porque la había puesto entre 2 colchones y casi debajo de la mitad de su cuerpo, pero que si el ungüento tenía la propiedad que decían, sería luego muy fácil sacar la llave las veces que quisieran y que no haría falta hacer copia. Mientras el ama de llaves volvía al torno para decírselo a Loaysa y éste despedía a los amigos que estaban esperando el molde de la llave, Leonora, temblando de miedo y casi sin atreverse a respirar, untó los pulsos del marido con el ungüento y también las ventanas de la nariz. Cuando lo hizo, él se estremeció y ella, creyendo que la había pillado haciéndolo, casi se muere del susto. Poco tiempo tardó el viejo en empezar a dar tales ronquidos que podían oírse desde la calle, muestra del efecto del ungüento. Leonora, para asegurarse más de lo que estaba oyendo, se acercó un poco y lo movió para ver si despertaba, y al ver que no, lo hizo con más fuerza y al final le dio la vuelta hacia el otro lado sin que su viejo marido se despertase. Cuando lo vio, volvió a la gatera y con voz no tan baja como la otra vez, llamó al ama que la estaba allí esperando y le dijo: «Hermana, Carrizales duerme más que un muerto». «Pues, ¿qué esperáis? Coged la llave, señora», dijo el ama. «Hace ya más de 1 hora que el músico la está esperando». «Espera, hermana, que ya voy a por ella», respondió Leonora. Y volviendo a la cama, metió la mano entre los colchones y sacó la llave sin que el viejo notara nada. Al cogerla, empezó a dar saltos de contento y sin esperar más, abrió la puerta y se la dio al ama, que la cogió con la mayor alegría del mundo. Leonora le dijo que antes de dejar entrar al músico le hiciese jurar de nuevo que solo haría lo que ellas le mandaran y que, si no quería hacerlo, no le permitiera la entrada. La buena mujer se levantó las faldas para poder correr más y se fue al torno, en donde estaba toda la gente de casa esperándola.
Al enseñarles la llave, gritaron todas: ¡Viva! ¡Viva! Y se pusieron aún más contentas al saber que no hacía falta más llave que esa, porque el viejo dormía profundamente. «Pues vamos, amiga», dijo una de las doncellas, «abra la puerta y entre ese señor, que hace mucho que espera, y vamos a bailar todas con su música». Abrió el ama la puerta, y teniéndola entreabierta, llamó a Loaysa, que quiso entrar de golpe, pero el ama le puso la mano en el pecho y le dijo: «Señor de mi corazón, antes de entrar nos tiene que jurar que solo hará lo que nosotras le digamos, porque aquí todas somos doncellas y no nos vamos a poner en peligro por 4 canciones. Que yo, aunque parezco de 40 años, no tengo ni 30, porque me faltan 2 meses y medio para cumplirlos, pero el mucho trabajo y la poca salud me hace parecer más vieja. Y si vuesa merced viene con buena intención, poco le ha de importar jurar o no». «Bien y rebien ha dicho la señora Marialonso», dijo una de las criadas, «y si este señor no quiere jurar, pues que no entre». «Por mí entre con todo el diablo», dijo Guiomar, una esclava negra, «que, aunque más jura, si acá estás, todo olvida». «Señoras hermanas y compañeras mías», dijo entonces Loaysa, «solo quiero yo darles gusto, y su voluntad es por tanto la mía. Me gustaría que se fiaran de mi palabra, porque soy un caballero, pero para que no digan que me niego a jurar, así lo voy a hacer. Juro por la intemerata eficacia, por las entradas y salidas del santo monte Líbano, y por todo lo que dice en su prólogo la verdadera historia de Carlomagno, con la muerte del gigante Fierabras, de no salir del juramento hecho y del mandamiento de estas señoras, bajo pena de que, si otra cosa hiciere o quisiere hacer, desde ahora para entonces y desde entonces para ahora, lo doy por nulo y no hecho ni valedero». «Este sí que es juramento para enternecer las piedras», dijo una de las doncellas, y cogiéndolo de los calzones lo metió dentro, y enseguida lo rodearon todas las damas. Luego una doncella fue a llevarle la buena noticia a su señora, que estaba vigilando el profundo sueño de su esposo. Y cuando se enteró de que el músico ya subía, preguntó si había jurado, y le contestó que sí, y con una nueva fórmula de juramento que jamás había oído. «Pues si ha jurado, lo tenemos cogido», dijo Leonora. «Qué lista fue al mandar que le hicieras jurar». En esto llegaron músico y mujeres, y el negro y Guiomar los alumbraban con antorchas. Cuando Loaysa vio a Leonora, se arrodilló ante ella para besarle las manos. Ella, por señas, hizo que se levantara, y todas estaban como mudas por miedo a despertar a su señor. Pero Loaysa les dijo que podían hablar alto sin preocuparse, porque el ungüento dejaba como muerto a un hombre, aunque sin hacerle daño alguno. «Así es», dijo Leonora, «porque desde que lo unté ronca como un animal, y él tiene un sueño ligerísimo». «Pues si esto es así», dijo Marialonso, «vámonos a aquella sala de al lado, donde podremos oír cantar al Señor y divertirnos un poco». «Vamos», dijo Leonora, «pero que se quede aquí Guiomar vigilando y que nos avise si Carizales despierta». Guiomar, muy enfadada, replicó: «Yo negra quedo, blancas van, Dios perdone a todas». Y se quedó la negra. Se fueron a la sala y se sentaron todas alrededor del músico. Marialonso cogió una vela y empezó a mirar y a admirar al galán de arriba abajo. Y mientras una decía: «¡Ay, qué dientes más blancos!», otra: «¡Ay, qué ojos tan grandes y tan rasgados! Y son tan verdes que parecen de esmeraldas». Todas alababan algo del buen mozo. La única que callaba era Leonora, pero no dejaba de mirarlo y le iba pareciendo de mucho mejor aspecto que su esposo. En esto el ama cogió la guitarra que tenía Luis y se la dio a Loaysa pidiéndole que tocara y cantara unas coplas que estaban entonces muy de moda en Sevilla, que decían: «Madre, la mi madre, guardas me ponéis». Así lo hizo Loaysa. Todas se levantaron y empezaron a bailar mientras el músico tocaba y Marialonso cantaba: «Madre, la mi madre,
guardas me ponéis, que si yo no me guardo, no me guardaréis. Estaban cantando y bailando las coplas cuando llegó Guiomar, la centinela, muy asustada, y con voz entre ronca y baja dijo: «Despierto, señor, señora, y señora, despierto, señor, y levantas y viene». Quien haya visto unas palomas comiendo en el campo, que de pronto oyen el estrépito del disparo de una escopeta y confusas y asustadas levantan el vuelo olvidándose de todo, podrá imaginar lo que le pasó al grupo de las bailarinas al oír la noticia que les traía Guiomar. Escapando cada una por donde se le ocurrió, se fueron todas a esconder por los rincones de la casa, dejando solo al músico que, turbadísimo, no sabía qué hacer. El ama de llaves, como asustada, le dijo a Loaysa que se metiera en su aposento, mientras ella y su señora, que no supo cómo reaccionar, se quedaban en la sala para inventar una excusa para darle a su señor. Se escondió Loaysa y Marialonso, al no oír paso alguno, cogió ánimos y se acercó al aposento donde dormía su señor y oyó que seguía roncando como antes. Contentísima, se levantó las faldas y corrió a decírselo a su señora. Después le dijo que la esperara mientras ella iba a avisar al señor músico, y aprovechó la ocasión que tuvo de estar a solas con el galán para confesarle lo que por él sentía. Loaysa, que había estado allí escondido, esperando con miedo y pensando cómo iba a salir del apuro, al ver que había pasado el peligro y al oír lo que le decía la buena de Marialonso, pensó utilizarla como anzuelo para pescar a su señora, y con este propósito la dejó hablar. Las demás criadas que estaban escondidas por diversas partes de la casa volvieron paso a paso a ver si era verdad que su amo había despertado. Al ver que todo estaba silencioso, llegaron a la sala donde habían dejado a su señora, y ella les contó cómo seguía durmiendo su marido. Al preguntar por el músico y el ama de llaves, Leonora les dijo dónde estaban, y todas, con el mismo silencio con el que habían llegado, se acercaron a la puerta para escuchar lo que los dos decían. No faltó en la expedición la mentirosa Guiomar, pero sí Luis, porque al oír que su amo se había despertado, se abrazó a la guitarra y se fue a esconder en su pajar, y cubierto con la manta de su pobre cama, sudaba de miedo. Y a pesar de ello, no dejaba de tocar las cuerdas de la guitarra. Tal afición tenía a la música. Las criadas medio oyeron las palabras amorosas que le decía Marialonso al músico, y todas la pusieron verde. El trato entre músico y ama de llaves concluyó en que ella le ayudaría a conseguir a su señora, y luego el músico accedería a sus deseos amorosos. Al salir del aposento, a donde dejó al mozo, vio a todas las criadas en la puerta y les dijo que se fueran a dormir a sus aposentos, que otra noche seguirían bailando, pues con el susto ya no les quedaban ganas de nada. Todas se dieron cuenta de que la mujer quería quedarse sola, pero no pudieron dejar de obedecerla porque ella las mandaba a todas. Marialonso se fue entonces a su misión, a convencer a Leonora de que hiciera caso al músico. Le habló de su gallardía, de su elegancia, de su valor, de sus muchas virtudes. Le dijo que ya vería lo distinto que sabían los abrazos de un joven frente a los de un viejo, y le prometió el secreto más absoluto. En fin, tanto dijo la traidora mujer, tanto alabó, tanto persuadió, que Leonora se rindió. Leonora se engañó y Leonora se perdió, y de nada le iban a servir al pobre Carrizales todas las medidas que había tomado para encerrar a su joven esposa. Cogió Marialonso de la mano a su señora y la llevó donde estaba Loaysa, y con una risa falsa de demonio cerró la puerta, y ella se echó muy cerca esperando que le llegara la hora del gozo. Pero, como estaba muy cansada por no haber dormido la noche anterior, se quedó dormida. Leonora, a solas con el apuesto músico, no dejó que lograra todo lo que él quería, de tal forma que él se cansó en balde y ella quedó vencedora, y ambos dormidos.
Mientras tanto, el ungüento dejó de hacer su efecto y Carrizales se despertó. Como tenía costumbre, tocó la cama buscando a su esposa y al no encontrarla por parte alguna, saltó de ella despavorido y atónito, con más rapidez de la que sus años prometían. Y al ver que Leonora no estaba en el aposento, que halló abierto, y al buscar la llave entre los colchones y no encontrarla, creyó volverse loco. Pero serenándose un poco, sin hacer ruido, salió al corredor y de allí fue a la sala donde el ama dormía. Y al verla sola, sin Leonora, fue a su habitación y abriendo la puerta muy despacio para no hacer ruido, vio lo que nunca hubiera querido ver. Hubiera preferido ser ciego para no verlo. Vio a su joven esposa durmiendo en brazos de Loaysa, tan profundamente como si en ellos hubiera hecho efecto el ungüento en vez de hacerlo en el celoso viejo. Carrizales, al ver lo que veía, se quedó sin pulso. La voz se le pegó a la garganta, los brazos se le cayeron sin fuerza alguna y quedó hecho una estatua de mármol. La furia que sentía quería darle ánimos para actuar, pero el dolor no le dejaba recobrar el aliento. Y así decidió volver a su aposento, buscar una daga y matarlos, tan ofuscado estaba. Pero al entrar en su estancia, la angustia y el dolor le apretaron tanto el corazón que cayó desmayado en la cama. Amaneció y la luz cogió a Leonora y a su galán abrazados en la cama. Despertó Marialonso y decidió ir a reclamar el pago al músico, pero al ver que era tan tarde pensó dejarlo para la noche siguiente. Leonora se despertó y maldijo su descuido y el de la maldita ama, y las dos, muy asustadas, fueron enseguida al aposento de su amo, rogando por lo bajo que todavía lo oyeran roncando. Cuando lo vieron encima de la cama, creyeron que el ungüento seguía haciendo su efecto, y las dos entusiasmadas se abrazaron. Se acercó Leonora a su marido, y cogiéndole de un brazo, le dio la vuelta al otro lado para ver si despertaba. Pero con el movimiento volvió en sí Carrizales, y dando un profundo suspiro, con voz desmayada dijo: «Desdichado de mí, ¿y a qué lugar me ha traído mi mala suerte?». No entendió Leonora lo que decía su esposo, pero al ver que estaba despierto y que hablaba, se asombró de que el ungüento no durara tanto como le había dicho el galán, y se acercó a él. Abrazándolo le dijo: «¿Qué os pasa, señor mío? Porque me parece que os estáis quejando». Oyó la voz de la dulce enemiga suya el desdichado viejo, y abriendo mucho los ojos, como si no supiera dónde estaba, los fijó en ella y la estuvo mucho rato mirando sin pestañear, y al final le dijo: «Llamad, por favor, señor, a vuestros padres, porque siento en el corazón no sé qué que me da mucha fatiga, y temo que me esté muriendo, y me gustaría verlos antes». Leonora creyó que era verdad lo que su marido le decía y lo atribuyó a la fuerza del ungüento, y le dijo que iba a hacer enseguida lo que le mandaba. Mandó a Luis que fuera a avisar a sus padres, y ella se quedó abrazada a su esposo, preguntándole cómo se sentía, diciéndole más palabras amorosas que nunca. Él la miraba conmovido, porque cada palabra cariñosa que ella le decía era una lanza que le atravesaba el dolorido corazón. El ama ya había avisado a las demás criadas y a Loaysa de la enfermedad de su señor, pero debía de ser muy grave porque no se había preocupado de decir que cerrasen las puertas. Sus suegros se asombraron de lo que les dijo el esclavo, porque no habían ido un solo día a su casa después de que su hija se casara. Al llegar, encontraron la puerta de la calle y la del patio abiertas, y la casa en silencio, cosa que les admiró y sobresaltó. Fueron al aposento de su yerno y lo encontraron mirando fijamente a su hija, a la que tenía cogida de la mano, y llorando los dos, ella por ver llorar a su esposo y él por ver a ella llorar tan hipócritamente. Al verlos entrar, Carrizales les dijo: «Siéntense aquí vuesas mercedes y los demás salgan del aposento, que solo se quede la señora Marialonso». Lo hicieron así, y cuando quedaron solos los cinco, con voz sosegada, limpiándose los ojos, Carrizales habló así: «Bien debéis acordaros, padres y señores míos, que hace hoy un año, un mes, 5 días y 9 horas,
que me entregasteis a vuestra querida hija por legítima mujer mía. También sabéis que le di una dote muy generosa, que la vestí y le di una casa con todo lo que pudiera necesitar, y que quise guardar esta joya con el mayor secreto posible. Levanté las murallas de esta casa, quité la vista de las ventanas a la calle, puse un torno como si fuera un monasterio, desterré de ella todo lo que fuera varón. Le di criadas y esclavas que la sirvieran, nunca les negué ni a ellas ni a ella lo que quisieron pedirme. Hice todo esto para poder vivir seguro, sin sobresalto alguno, y para que ella no pudiera hacer nada que provocara en mí ningún temor celoso. Todo esto no ha servido para nada, y yo mismo he fabricado el veneno que me ha quitado la vida. Pero voy a llegar ya al final y deciros que esta madrugada he encontrado a mi esposa en brazos de un gallardo mozo que está ahora en la estancia de esta maldita ama de llaves. Apenas acabó de decir estas últimas palabras Carrizales cuando Leonora cayó desmayada. Marialonso se quedó blanca y a los padres de Leonora se les hizo un nudo en la garganta que no les dejó decir nada. El viejo siguió diciendo: «Yo fui el que, como gusano de seda, me fabriqué la casa donde voy a morir. Tú no tienes la culpa, niña mal aconsejada», y besó el rostro de la desmayada Leonora, «porque consejos de astutas y malignas viejas y palabras amorosas de mozos enamorados fácilmente vencen a la poca inteligencia que los pocos años suelen tener. Pero, para que todo el mundo vea lo mucho que te he querido, pido que se haga venir a un escribano, porque es mi voluntad rehacer en mi testamento, en el que voy a doblar el dinero que le dejo a Leonora. Y además, quiero que conste en él que cuando me muera, se case con aquel mozo. Así verá que si en la vida le di todo lo que pude pensar que le gustaba, hago lo mismo en el momento de la muerte. A vosotros, señores míos, os dejaré lo suficiente para que podáis vivir honradamente lo que os queda de vida, y el resto de mi dinero lo dejaré para obras piadosas. Pero haced que venga enseguida el escribano, porque el dolor de corazón que tengo aumenta y me va acortando los pasos de la vida». Después de decir esto, se desmayó de nuevo y lo hizo junto a su joven esposa, que todavía no había recobrado el conocimiento. El ama no quiso esperar más, sino que se fue a decir a Loaysa todo lo que pasaba y le aconsejó que se fuera inmediatamente de aquella casa. Así lo hizo el galán sin vergüenza. Se puso de nuevo sus harapos de pobre y se fue a contar a sus amigos todo lo que había pasado. El padre de Leonora llamó al escribano, y cuando éste llegó a la casa ya habían recobrado el sentido los dos esposos. Hizo Carrizales el testamento en la manera ya dicha. Al oír Leonora que decía que, si acaso él muriese, le rogaba que se casara con aquel mancebo que él le había dicho en secreto, porque no quiso que fuera pública su deshonra, se puso a los pies de su marido y con el corazón saltándole en el pecho le dijo: «Vivid vos muchos años, mi señor, y bien todo, que aunque no tenéis por qué creerme, sabed que no os he ofendido más que con el pensamiento». Y cuando iba a contarle todo lo que había pasado, la emoción la llevó a perder de nuevo el sentido. La abrazó así desmayada el pobre viejo, y también sus padres, llorando todos amargamente, incluso el escribano, que acababa de escribir las disposiciones finales del testamento, donde daba la libertad a las esclavas y a Luis, y dinero para que pudieran vivir largo tiempo todos los servidores, menos a la falsa de Marialonso, a la que solo mandó pagarle el salario debido. El dolor de corazón que sintió el viejo celoso fue tan fuerte que, sin recuperarse del desmayo que le cogió tras dictar el testamento, a los 7 días lo enterraron. Quedó Leonora viuda, llorosa y rica, y cuando Loaysa esperaba que cumpliera lo que él ya sabía que su marido había dejado dicho en su testamento, en una semana ella tomó el hábito de monja y se encerró en uno de los monasterios más recogidos de la ciudad. Y el atrevido galán, despechado y casi avergonzado, se fue a las Indias. Los padres de Leonora quedaron tristísimos,
aunque se consolaron con lo que su yerno les había dejado, y también lo hicieron las criadas y las esclavas y el esclavo, con la libertad que les había dado. Solo la malvada ama de llaves se quedó sin nada. Yo quería llegar al final de esta historia, ejemplo de lo poco que debe uno fiarse de llaves y paredes cuando queda la voluntad libre. Solo que no sé por qué causa, Leonora no se esforzó más en disculparse y en decir a su celoso marido, como nada importante había pasado entre el atrevido galán y ella, aunque las apariencias decían lo contrario. Pero la turbación le ató la lengua y la prisa que se dio a morir su marido no dio tiempo a su disculpa. Queridos oyentes de Microcuentos Universales, hasta aquí esta nueva entrega de la colección Novelas Ejemplares, pero no os vayáis porque ahora viene, para mí, de las cosas más interesantes del vídeo, que son las enseñanzas. Enseñanzas que os traigo aquí y ahora. Y bueno, y dejarme cualquier tipo de comentario. ¿Qué os ha parecido el celoso Carrizales encerrando a su mujer Leonora, pues eso, en una jaula de oro, ¿no? Pues nada, decirme en los comentarios lo que queráis y vayamos con las enseñanzas que nos deja esta novela ejemplar. Primera, los celos son destructivos. La historia muestra cómo los celos extremos de Carrizales lo llevan a tomar decisiones irracionales, como encerrar a su joven esposa, Leonora, en una mansión para evitar que lo engañe. Esto no solo afecta negativamente su relación, sino que también demuestra cómo los celos pueden destruir la confianza y la felicidad en una relación. ¿Os suena eso? ¿Os ha pasado? Dejármelo aquí en la cajita de descripción, aunque supongo que no será celos tan fuertes como los que tenía nuestro personaje, ¿no? Vayamos a la segunda enseñanza. La importancia de la confianza. La falta de confianza de Carrizales en Leonora es un tema central en la novela. La obra subraya que la confianza es fundamental en cualquier relación y que su ausencia puede llevar a comportamientos obsesivos y dañinos. Totalmente de acuerdo. Tercera enseñanza. La comunicación en las relaciones. La novela también destaca la necesidad de una comunicación abierta y honesta entre las parejas. La falta de comunicación entre Carrizales y Leonora contribuye a la desconfianza y los malos entendidos. Bien, y por último, las consecuencias de las decisiones impulsivas. Carrizales toma decisiones impulsivas basadas en sus miedos y celos, lo que finalmente lleva a su propia desgracia. La obra enseña que es importante reflexionar y considerar las consecuencias antes de actuar. Muy bien, queridos oyentes de Microcuentos Universales, hasta aquí estas enseñanzas y esta nueva entrega de las novelas ejemplares. Comentarme lo que queráis, darme vuestro cariño y disfrutar de verdad de este domingo y de la semana entrante. Yo os mando un beso súper fuerte, un gigante abrazo de luz gigantesco y hasta la siguiente. Muchas gracias. Chao.